At 10 o'clock, the old long-and-print science fiction writer announced it was his bedtime. It was one less thing he wanted to say to us, to his family. Like a magician seeking a volunteer from the audience, he asked someone to stand beside him and do what he said. I held up my hand. "Will you please me?" I said. Quise saber cómo podría contar esto, ya que simplemente no tiene ni pies ni cabeza. Mi nombre es Ignacio y tengo 19 años. Era un viernes por la noche y yo estaba caminando por la noche para llegar a mi casa, ya que aquel día estuve todo el día en la universidad. Todo estaba muy tranquilo, hasta que de repente, sentí unos sonidos que venían de los arbustos. Yo algo asustado empiezo a acelerar cada vez más mi paso, para evitar que algún ladrón o un animal salvaje me hiciera algo. Cuando me volteé de casualidad a ver hacia atrás, pude ser testigo de algo completamente espeluznante. Hasta el día de hoy no he podido olvidar lo que vi. Vi a un sujeto completamente aterrador, tenía ojos rojos como si fueran luces, aparte tenía la piel muy oscura, solo sus extraños ojos alumbraban. Usaba un suéter de color gris, no se notaba mucho por la oscuridad, pero igual salí corriendo. De la nada ese sujeto se puso enfrente mío, y me empezó a decir algo que solo hiciera que yo me quedara aún más asustado. Parece que no te has dado cuenta de lo que en verdad está ocurriendo. Él está buscándote, quiere tu sangre y quiere matarte. Él ya sabe todo de ti, él conoce todos tus movimientos, él está pensando en la forma de matarte. Después que ese sujeto terminara de decir todo eso, yo me quedé demasiado asustado de lo que me dijo, pero aún así decidí no creerle, así que me fui corriendo en dirección hacia mi casa. Habían pasado algunos minutos, y al parecer no encontré ningún rastro. Yo fui a mi casa y cerré todas las puertas y ventanas de mi casa, por si algún peligro ronda. Al llegar a mi casa vi una nota que decía que mis padres se quedarían con mis abuelos, y que volverían mañana a las 6 de la mañana. Yo me fui a mi cuarto y me acosté en mi cama para descansar, ya que esta fue una semana muy larga y estresante. Me desperté a la 1 de la mañana, algo en mí me despertó. Lo primero que hice fue bajar las escaleras para irme a la cocina, fui por un vaso de agua y me hice algo de comer, ya que tenía mucha hambre y porque no había cenado. Habían pasado muchos minutos y yo estaba muy aburrido sin nada que hacer, así que decidí encender el televisor que tenía en mi cuarto. Cabe recalcar que una vez despierto se me complica volver a dormir, así que decidí ver con qué entretenerme un rato. Cuando encendí el televisor, no había casi ningún canal, solo había un canal que yo nunca había visto. Tenía un logo y unas siglas que en mi vida nunca me las llegué a ver, pero el programa que estaban dando era uno que mi mente recordaba como si fuera la primera vez. Una que se estrenó hace unos años atrás. Recuerdo que cuando yo era un niño, este programa era mi favorito y popular. Yo también coleccionaba productos y cosas que tengan relación con esto. Cualquier persona reconoce esta maravillosa serie. Barney. Un divertido dinosaurio de color morado, que vivía con sus amigos y se divertía con los niños, y que hacían escuela y jugaban varios juegos. Yo al ver estrenar esta joya, me senté y me puse cómodo para ver esta maravillosa serie. El episodio comenzó, con la típica intro que salía en todos los episodios de Barney. Lo único que cambió con respecto a las anteriores veces, es que ahora habían veces en donde se distorsionaba, y el episodio tenía un nombre muy extraño. El nombre decía, El horrible regreso. Cuando de repente apareció Barney, pero él no era el de siempre, en vez de sus ojos normales que siempre había tenido, esta vez tenía unos ojos saltones que transmitían mucha incomodidad con solo verlos.
Y además, ahora su color había cambiado, ya no era el morado claro de siempre, ahora su color pasó a ser azul oscuro. El traje de Barney ahora estaba desgastado, parecía viejo y además tenía partes de su traje con sangre. Barney estaba sonriendo a la cámara, y dijo lo siguiente. Niños. Hoy nos vamos a divertir más de lo anterior. Todos ustedes que les gusta ver mi serie, hoy van a ver toda la verdad sobre mí, y me los voy a llevar a todos, ¿oyeron bien? A todos me los voy a llevar al infierno, junto a sus padres me los voy a llevar, y todos ustedes serán mis esclavos por toda la eternidad. Mientras ustedes vean este episodio, mientras me encargaré de aniquilarlos, a todos ustedes, uno por uno. Al momento que Barney dijo eso, lo único que pasó fue que se me pusieron los pelos de punta, no podía creer que Barney haya podido decir eso. Era muy aterrador ver a Barney de esa forma, y que hablara de demonios, en esta caricatura, un programa para todo el público, además que ese lenguaje era inapropiado en estas caricaturas. Pero en fin, decidí ver todo esto, ya que tenía curiosidad por ver qué había en este raro episodio. Además no podía apagar el televisor, ya que una fuerza extraña no me dejaba moverme de mi asiento. El episodio comenzaba con el patio donde Barney jugaba siempre con los niños, pero solo habían 4 niños con Riff y Baby Bob. Uno de los 4 niños les dice a los dinosaurios dónde estaba Barney. Riff les dice a los demás que él irá a ver dónde estaba Barney, y mientras les dice que no se preocuparan, que seguro debe de estar bien. La cámara empezó a enfocar a Riff buscando a Barney, hasta que se encuentra con Barney en su cuarto, llorando por algo que yo no sabía, hasta que Barney se da cuenta de la presencia de Riff, y le responde. Riff. Amigo, tengo que decirte algo muy urgente. Él ha vuelto. Pensé que ese maldito ya se había ido de nuestras vidas, pero al parecer no estuve en lo correcto, él viene por aquí, tengo mucho miedo de que él venga para cobrar venganza contra nosotros por haberlo rechazado. Riff muy impresionado, con lo que Barney le dijo. Él se va corriendo a buscar a Baby Bob. Riff al llegar le dice a Baby Bob que tenían que hablar, que iba a ser algo muy importante, y que por mientras deje a los niños en un lugar seguro. Rápidamente Baby Bob les dice a los niños que estén por mientras en una habitación que estaba cerca del cuarto de Barney. Los 3 al ya estar en la habitación de Barney, empiezan a discutir sobre lo que estaba pasando. Al parecer, estaban hablando sobre un sujeto que quería acabarlos por haberlos rechazado, ya que ese tipo estaba cerca de donde ellos estaban. Decían que ese tipo era muy peligroso, y que debían acabar con él de cualquier manera posible, no importara si tenían que usar armas con tal de defenderse. Luego de todo eso mostraron la foto de la persona de la que estaban hablando, y era el mismo Barney extraño que visto en la intro. Esto me dejó impactado y quise seguir viendo esto. Sentía una gran curiosidad por ver cómo terminaba esto, además de una explicación más a profundidad sobre lo que está pasando en este capítulo. Luego vi que Barney estaba empezando a llorar y a entrar en la locura, tanto que empezó a correr y pegarse contra la pared. Sus movimientos eran muy aterradores, parecía como si Barney fuera una persona real. Después la escena empezó a perder la calidad que siempre tenían estos episodios. Ahora el episodio empezó a sufrir de estática. Cuando vuelve la señal, inmediatamente la escena cambia, ahora se podía enfocar al Barney azul en una habitación oscura, al parecer, estaba comiendo algo, pero no se podía distinguir mucho por la oscuridad. La escena solo se quedó ahí, enfocando a ese Barney extraño comiendo. Hasta que de repente, la escena empezó a dar como una especie de brillo que hizo que yo cerrara los ojos, como si mi vida dependiera de ello. Cuando volvió la escena, pude ver algo completamente horripilante. Hasta el día de hoy no puedo quitármelo de la cabeza. Se veía a todo un grupo de niños, todos estaban degollados, estaban llenos de mordidas, entre montañas de cadáveres, y se podía ver a una cabeza, era una máscara de Barney original, pero estaba toda acuchillada. Y luego se enfoca al Barney azul, que estaba riendo como un loco.
Luego, ese Barney empezó a dibujar algo en el suelo, y puso una estrella satánica, y después puso unas velas alrededor de la estrella. Después el Barney azul empezó a recitar unas extrañas palabras. Parecía ser algún tipo de ritual satánico. Y al final, el Barney azul empezó a invocar a 3 personajes para acabar con Barney y los demás. Eran los mismos dinosaurios que ayudaban a Barney, ellos empezaron a reírse, eran como los asistentes originales, pero eran más aterradores, sus trajes estaban con suciedad y parecía como si tuvieran el color más extraño, sus trajes estaban algo rotos, y empezaron a hablar con su misma voz macabra diciendo lo siguiente. Ja 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 ja, ya estamos listos para matar a estos traidores que nos han rechazado. Barney azul empezó a reírse a carcajadas, y empiezan a decir que ya es hora de iniciar el plan. La escena empezó a desenfocarse de donde estaban esos personajes, al parecer era una casa toda abandonada y destruida. Luego hubo una estática por unos 10 segundos. Al finalizar los 10 segundos vuelve la escena, pero esta vez, las cosas serían más fuertes. Se pudo enfocar al jardín que siempre salía en todos los episodios de Barney, pero esta vez, se podía escuchar que alguien tocaba muy fuerte la puerta del jardín. Y luego se enfocó a las afueras del jardín, estaba ese Barney aterrador con esos asistentes extraños. Uno de los niños estaba de curioso de quién era el que estaba tocando la puerta del jardín, y por qué tocaba tan fuerte la puerta. El niño a escondidas decidió a escondidas salirse del cuarto donde estaban los demás. El niño fue a ver en el jardín. No había encontrado nada en el parque, pero decidió ver qué había en la entrada, y en eso recordó que ahí fue donde estaba todo raro. En eso Barney y sus asistentes llegaron al cuarto donde estaban todos los demás, y todos los niños estaban felices de volver a verlos. Barney notó algo raro dentro del cuarto, empezó a notar como si un niño faltara en el cuarto. Luego se enfoca al mismo niño abriendo la puerta del jardín al ver quién era. El niño vio que eran unas versiones extrañas de los amigos de Barney. El niño al verlos, él pensó que ellos eran los verdaderos. El chico empezó a abrazarlos con mucha fuerza, y diciendo que estaba muy feliz de ver a Barney otra vez. Acto seguido, el Barney extraño empezó a reírse como un maniático de la nada. El niño empezó a decir, voy a llevarte con los demás, juguemos un juego muy divertido. Y luego Barney dijo, sí, juguemos al juego de matar a niños y a Barney. En eso Barney sacó de la nada un alicate, y empezó a matar al niño descuartizándolo, y sacándole los dientes con el alicate, mientras se escuchaba con un grito muy estremecedor, que me hizo poner la piel muy pálida y muy asustado. En eso Barney escuchó el grito, y empezó a ver que todos los niños estuvieran. Al volver a contarlos, se dio con la sorpresa de que tenía la razón, faltaba un niño, no estaban todos, faltaba uno. Y en eso, Barney decidió ir con sus asistentes para ver qué pasaba. Decidieron que era mejor idea no traer a los niños, ya que podía ser peligroso. Barney con sus asistentes, empezaron a inspeccionar todo el parque. No había nada, revisaron todo el lugar pero no encontraron nada. En eso, Barney empezó a revisar la entrada del patio, fue a ver si había algo ahí, pero no encontró nada. Barney se iba a devolver al sitio donde estaban anteriormente, pero en eso escuchó un ruido que provenía por la entrada al parque. Barney se dio vuelta y se encuentra con algo muy sorprendente, fue tanta la impresión que se le aceleró el corazón. Se podía ver al niño que faltaba, que estaba descuartizado y sin dientes. Barney se queda impactado, y sus asistentes fueron a ver qué estaba pasando y en dónde estaba Barney. Ambos como Barney, estaban impresionados al ver a un niño descuartizado y sin dientes. En eso escuchan unos pasos, Barney aún con miedo va a ver qué estaba pasando. Y eran los niños que se salieron del cuarto. Barney con algo de preocupación y enojo les pregunta del por qué se habían salido de su cuarto, si se supone que ellos deberían estar en el cuarto esperando.
Los niños solo les dicen que estaban hartos de esperar a que ellos volverían. Hasta que de repente, por detrás se pudo ver que el traje de Barney azul empezó a asesinar a los niños con la motosierra, mientras los niños empezaron a gritar del dolor de la tortura que el traje de Barney les estaba haciendo. Mientras el Barney azul empezó a asesinar a sus compañeros malditos. Los asistentes de Barney empezaron a decir del por qué hizo eso. Y él dijo que él siempre los ha odiado, y que por eso los ha matado, y los engañó. Después, el Barney azul empezó a quemar todo el jardín, solo pude escuchar cómo todos empezaron a morir por el incendio. Yo al ver esto me quedé muy asustado e impactado, cuando de la nada, empezó a enfocar a un hombre con la cara toda desfigurada, y me empezó a decir lo siguiente. Quiero que me escuches muy bien, Ignacio. Al parecer no sabes lo que se te espera. Esto aún no se acaba. Voy a por ti, te veo para aniquilarte. No creas que de esta te vas a salvar. Ahora sí, me podré divertir matándote. No trates de escapar, porque nadie se ha escapado de mí. Así que prepárate para tu muerte. En cuanto ese sujeto me dijo eso, las luces de mi casa se apagaron. Yo me quedé muy asustado, hasta que sentí que empezaron a abrir la puerta de mi casa muy lentamente. Cuando me asomé escondido a ver quién era, vi que era una sombra muy extraña. Yo rápidamente vuelvo a mi cuarto y decido esconderme debajo de mi cama. Empecé a escuchar cómo lentamente subían las escaleras, pero de la nada esos sonidos cesaron. Después, yo estaba algo confiado, y salí de mi cama para ver. Pero lo que vi, me dejó atemorizado. Era una cosa muy extraña, era como una sombra totalmente negra. Luego esa horrible cosa empezó a acercarse hacia mí. Cuando ese tipo ya estuvo lo suficientemente cerca de mí, lo pude ver mejor. Vi que esa cosa, era un hombre vestido de un dinosaurio morado, en donde el traje estaba muy viejo y desgastado, además, le faltaba la cabeza al traje. Además su cara estaba toda asquerosa, pero lo peor de todo, es que tenía gusanos por todo su cuerpo, y su cara parecía la de un zombie. Y vi que tenía una máscara de un dinosaurio en su cara. Cuando lo vi, esa cosa me empezó a decir todo esto, ocasionando que se me helara la sangre, haciendo que yo quedara bastante atemorizado del terror. Déjame contarte toda mi historia, para que sepas por qué terminé de esta forma. Yo era un señor tranquilo como cualquier otro, yo vivía de una forma normal como todos. Yo era actor, me dedicaba a interpretar a distintos personajes. Un día yo decidí hacer un programa para niños llamado Barney, pero verás, el traje que yo hice originalmente es muy distinto al traje que tú siempre habías conocido. Mi traje original era un Barney con color oscuro, tenía ojos saltones y mi traje estaba algo mal hecho, además de que no era amigable para los niños, era un traje algo raro y además incómodo de ver. Yo creía que mi traje era bastante bueno, y que era imposible rechazar a mi traje, ya que era una obra maestra, o al menos eso pensaba yo. Hasta que presenté mi traje a las personas que trabajaban en Discovery Kids, pero ellos rechazaron mi traje. Dijeron que mi traje era horrible, que ese traje incomodaría a todo aquel que viera la serie, y que podría traumar a muchos niños. En cuanto escuché lo que me dijeron los encargados del estudio, yo me fui a mi casa muy enojado, por lo que esos desgraciados me habían dicho. Días más tarde, me enteré que Discovery Kids sí hizo una serie de Barney, pero no era con mi mismo traje, esta vez ya era con un traje de distinto color, además, era mucho más amigable para los niños. Vi que esta nueva serie de Discovery Kids fue un gran éxito para el canal, generándole muchas ganancias al canal, lo cual hizo que yo me enojara demasiado, ya que yo era el que hizo la idea original, y ni siquiera pusieron mi nombre en los créditos, ni me avisaron sobre que iban a hacer una serie con mi idea, y ni me agradecieron, solo me trataron como basura. Al pasar de los días, veía como esa serie poco a poco se iba haciendo más popular, y cada vez llegaba hacia más niños, y con eso, me empecé a enojar más con los productores y con la televisora. Todo esto hasta un día, donde era noche de brujas.
Yo decidí hacer una masacre en contra de los trabajadores de Discovery Kids, por todo lo que me hicieron. Fui con mi mismo traje de Barney y fui hacia la oficina de Discovery Kids. Y ahí fue donde causé un incendio, haciendo que todos los que estaban en el estudio de Discovery Kids murieran, y así pude cumplir con mi venganza contra todos los que se habían burlado de mí. Después, salí de los estudios de Discovery Kids. Mi objetivo era dirigirme hacia mi casa, antes de que llegara la policía. Pero el problema era que yo no me fijaba por la calle, y que un carro estaba pasando por donde estaba yo. El carro impactó contra mí y me atropelló. Después yo me hice demasiado daño, tanto que mi familia me llevó al hospital. Al parecer, iban a ver si estaba bien, pero los doctores fueron tan imbéciles, que me colocaron la jeringa equivocada, y me colocaron en la cara, y yo empecé a pudrirme y a gritar del dolor, ya que lo que era ese líquido era ácido. Yo empecé a gritar y mi cara y todo mi cuerpo empezó a desfigurarse. Después quedé muerto. Mis padres decidieron hacerme una tumba en un cementerio que estaba cerca de una casa abandonada y algo extraña. Luego yo pensé que todo ya había acabado, pero no, al parecer había revivido y ahora era un demonio, y me quedé atrapado en este traje. Al ver que ya había revivido, decidí cobrar venganza, comenzando por los estúpidos doctores. Yo empecé a matar a todos los doctores que me encontré. Y después, puse dinamita y con un fósforo, exploté todo el edificio, solo me reía después de todo lo que había hecho. Después de eso, yo fui a refugiarme en la casa abandonada, que estaba cerca de mi tumba, y me la pasé oculto ahí por el resto de la eternidad. Ahora que sabes todo lo que he tenido que sufrir, es hora de que seas mi próxima víctima. Cuando ese sujeto terminó de decirme eso, él empezó a perseguirme. Yo me escondí en la habitación de mis padres, debajo de la cama de ellos. Ahora ya no sé qué hacer, escucho pasos aproximarse, mis segundos están contados. Escribo todo esto para que mis padres sepan todo lo que pasó. Ahora me despido, porque ese demonio ya me encontró. Adiós.